que primero darte la bienvenida, querido amigo, y gracias por tu apertura siempre con este medio de comunicación. Quiero empezar, y ya que hablaban de los cuadros y de la renovación de cuadros, Jacobo, en la despedida, quiero empezar por lo que decía nuestra buena amiga Blanca Moncada, que se planteaba la pregunta de quién llevó a Sergio Peña, y no por Sergio Peña, ¿no? Sino porque al final es abordar el elefante de la sala, preguntarse si están tomados los apuntes y aprendidas las lecciones para que no vuelva a pasar lo que pasó con la señora Salazar, con Sergio Peña, o el señor Aguas, que decía recientemente que que eran alianzas ambientales los anuncios de bases militares extranjeras. ¿Cómo se ha planteado esto de cara a lo que se viene, tanto en aporte para la campaña en la consulta, me refiero a aporte de los liderazgos y los cuadros de Revolución Ciudadana, como para la construcción de listas en una potencial constituyente? Mira, Fernando, yo primero rechazo cualquier rumor, este tipo de prácticas que quieren endilgarme a mí alguna responsabilidad sobre ese señor, lo rechazo tajantemente. Ahí la lista de candidatos tiene una firma y otra firma, y esas personas son también absolutamente responsables respecto a lo que tienen que asumir, ¿no? Entonces, esto no es que le pone el uno, le pone el otro. Esta es una organización política seria que tiene pasos, que tiene responsables institucionales respecto a las debidas diligencias, a quién tiene que hacer las verificaciones y finalmente quién firma los documentos con las candidaturas. Así que yo no he sido. Ahora, respecto a las lecciones aprendidas, esta es una cuestión de vida, no de la organización política. Tú tienes traiciones y gente que se desvía por intereses, chantajes y presiones en todas las facetas de la vida. En los equipos de fútbol, la gente que se pasa al otro lado el día de la final. Tienes en la curia gente que traiciona a la iglesia. Tienes en los militares gente que traiciona a sus países. En el espionaje, en las agencias de inteligencia, gente que se vira. En todo lado, ¿no es cierto? Entonces, el decir que viene la responsabilidad sobre una organización, sobre cada una de las partes, es una locura pensar esto, ¿no? Y pues puedes pensarlo en términos de la dirigencia deportiva, insisto, de la iglesia, etcétera. Y mira que un ejemplo tan terrible es el propio Fausto Jarrín, ¿sí? Que se declara él mismo comunista. Y no es solo eso, sino que además sí tiene una formación marxista, que sí, que su familia toda es de tradición marxista y que ha militado en partidos comunistas y de su padre administrado desde esa lógica, además, Cañambe, pues, ¿no? Porque fue alcalde. Si no pues, entonces, imagínate, ahí donde dices, bueno, ¿dónde está la falda? No, pero es que mira, aquí está todita la hoja de vida limpiecita de militancia marxista, comunista, de formación ideológica, de compromiso familiar, llega a ser uno de los cuadros más relevantes en la organización política y en los casos personales de defensa del presidente Rafael Correa, de Jorge Glass y de una serie de otros compañeros perseguidos. Fue principal vocero respecto al tema de la persecución política, la denuncia del Trujillato en contra del Morenato, pero igual coge y se vira y se pasa al bando de Daniel Noboa, no sé si por problemas en su corazón, en su mente, qué sé yo. Pero entonces resulta que todo el bagaje de la formación no ha sido suficiente, pues. Resulta que eso no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué termina privilegiándose? ¿Qué termina imponiéndose? Algunas vanidades de cortísimo plazo o la incapacidad de procesar psicológicamente sus problemas. Entonces, una organización política y su dirigencia no puede hacerse cargo de problemas y vanidades psicológicos de todos sus miembros, ¿no? Tenemos que actuar en función de una línea programática, una línea ideológica y resolverlo en el marco de la propia institucionalidad interna del movimiento, que si no ha renunciado todavía, se procede a la expulsión, como lo hemos hecho en los distintos casos. Ahora, ¿qué se puede mejorar para adelante? Tú decías lecciones aprendidas. Por supuesto que hay lecciones aprendidas. Por eso antes, en el Morenato, se nos viró el 55% de la bancada y ahora hemos tenido una pérdida del menos del 7% de la bancada. ¿Sí? Entonces, hay una métrica real, una cuestión objetiva. Pero la vara no puede ser el cisma, pues, ¿no?
No, pues claro que sí, porque estamos hablando de que en el caso de otros partidos políticos como Pachacutic, en esta coyuntura se perdió el 77% de la bancada, ¿sí? De la bancada de Pachacutic. Entonces, ahí está una comparación legítima, válida y en el tiempo presente. Entonces, esos son digamos, los indicadores que tenemos que analizar y tomar en cuenta. Ahora, tú decías lecciones aprendidas. Nosotros estamos planteando en la siguiente convención de la Revolución Ciudadana establecer parámetros aún más claros, aún más rigurosos respecto a la definición de nuestras candidaturas, ¿sí? Para que nuestros candidatos puedan efectivamente serlo, ¿sí? Una porción de invitados y otra porción de militantes. Pero esos militantes no pueden ser recién llegados, tienen que haber demostrado públicamente X, Y, Z, liderazgo social y demás cosas que nos ayuden, pero no es infalible, que nos ayuden a disminuir el grado de traición y ese tipo de cosas. Así que no, yo jamás voy a aceptar responsabilidad alguna por lo que le pase en el corazón a alguien más. Estando de acuerdo con eso, a ver, algo también trascendía de lo que decía Blanca, y es que se había propuesto, te lo asignan a ti, pero aunque se hubiera propuesto en la mesa, aunque hubieran sido varias voces que lo proponen. Oye, ¿sabes por qué me quieren endilgar algunos a mí esto? Porque como acabo de decírtelo junto con Jacobo, yo soy uno de los pocos que viene argumentando reiteradamente que no podemos dejar la pelea al Twitter, que tenemos que buscar otros espacios de disputa, que en las otras redes nos daban 20-1, 10-1, no solo en las campañas, sino en el periodo intermedio, que tenemos que buscar ocupar esos espacios también. Y resulta que ahora, imagínate, para que te des cuenta, resulta que yo soy uno de los más jóvenes del cuadro directivo de la Revolución Ciudadana. Entonces ahora resulta que soy culpable por eso. No, por favor, yo no voy a aceptar eso jamás. Por pensar que tenemos que dar las disputas en otros espacios y porque el que más próximo a esos espacios era yo. Eso es todo. Es distinto, ¿no? Decir, oye, tenemos que fortalecernos en otros espacios de comunicación actual que decir, oye, tráeme un influencer, ¿no? Hay una distancia oceánica que yo estoy de acuerdo, pero al final resultó ser esta persona que no tenía una vinculación con el partido candidato nacional. Fernando, entonces, no sé qué tanto sigas tú el resto de la política latinoamericana, pero hace pocos días hubo las primarias del Pacto Histórico en Colombia, ¿ya? Tú tenías ahí militantes de larga data, de formación ideológica, etcétera, compañeros que son asambleístas o diputados o senadores actualmente, pero tenían que pasar una primaria para definir el orden de la lista de diputados y de senadores que van a participar en la siguiente elección el próximo año en Colombia. Y resulta que los influencers quedaron en segundo y en primer lugar en muchas de las zonas en donde se eligieron a los representantes de las primarias. ¿Por qué? Porque ahí es, dada la realidad del siglo XXI, la realidad de donde vive la gente en la actualidad, ya no vive en una dirección física, vive conectada a una de las plataformas. Por lo tanto, el debate público, la plaza pública ha sido reemplazada por esas plataformas. Entonces, es ahí en donde se gana el protagonismo, la visibilidad y se multiplica el mensaje. Ahí tú tienes a Amaranta Hank, por ejemplo, una que quedó creo que en segundo lugar en Colombia, en Bogotá. Tienes influencers en Antioquia, tienes influencers en Nariño, que sin haber sido parte de la estructura militante física, la de calle, sí han sido parte de la estructura militante en las redes sociales y en la plataforma TikTok, entre otras, ¿no? Entonces, hay que analizar en el contexto del cambio mundial en el que nos estamos midiendo. Yo estoy de acuerdo, pero para darle cancha, para darle pista para el crecimiento de estas jóvenes promesas y estos jóvenes que entienden un poco mejor las lógicas y las dinámicas de la comunicación actual, en un partido como la Revolución Ciudadana, deberían estar los liderazgos dispuestos a destinar un espacio para ese crecimiento. Y en un partido como Revolución Ciudadana, de nuevo, gobernó 10 años, tiene exministros que hicieron muy correctas gestiones, tiene elementos que han hecho una
gran tarea de oposición durante los últimos 8 años, que tienen un inmenso valor también. ¿Qué tan dispuestas están los viejos liderazgos de abrirle cancha, de abrirle pista a los nuevos para que se desarrollen? Porque me dicen, a ver, ok, en el buró el más joven soy yo. Y yo me pregunto, a ver, a mí me hace falta una Gisela Garzón, una Yair Noriega, quiero decir, en la discusión de los temas más cálidos, más calientes de la agrupación política. Sí, absolutamente abierto. Sí, yo creo que eso está ocurriendo ya. O sea, tú tienes una figura que es el buró político, pero también tenemos nuestro buró nacional, que es la directiva nacional ampliada del movimiento, nuestra Secretaría de Comunicación de Pueblos y Nacionalidades, de Mujeres y Género, entre otras, en donde ahí sí tenemos la presencia de nuestros cuadros jóvenes y obviamente estrellas ascendentes, ¿no? El espacio en la Asamblea Nacional igual está ahí y ha sido reconocido. Yo estoy absolutamente convencido que ya hemos tenido esos avances y que ahora en el 2026, cuando se dé espacio para nuestra Convención Nacional, va a ser aún más profunda y mucho más abarcativa de voces jóvenes. Pero no termina ahí la cuestión, mira, también tienen que los liderazgos con más experiencia que han militado durante ya 2 décadas en este proyecto político, también abrirse a participar en los espacios de las plataformas que podríamos llamarlos juveniles, ¿no es cierto? O sea, no es solo de que ese espacio es reservado para un rango etario, no, no, no. O sea, tú tienes en otros países estrellas de las redes sociales que no necesariamente son chicos de 18 años o generación Z o lo que sea, sino que son de diversas generaciones, pero que han sabido comunicar y adaptarse a ese espacio. Claro, claro, esa es un poco la idea. También en un país como el nuestro, la apertura a los medios de prensa tradicional tiene un peso. ¿Cómo estás viendo ahora? En estas últimas 2 semanas el presidente ha asistido mucho más a entrevistas y ha mostrado una apertura, pero hoy decía, por ejemplo, en la entrevista de la mañana, yo claro que me llevo bien con la prensa si le regalé un chancho a Carlos Rojas. Algo que claramente no, lo que te cause más risa, pero te ayuda a entender que el presidente tiene una entrada donde se permite incluso faltar al respeto de esa forma, ¿no? Decir, ok, listo, esto es tanto mi casa que si te regalo un chancho tú tienes que disponer tu espacio para mí. Ustedes no tienen la misma apertura y es algo que hay que sortear de cara a llegar a la ciudadanía. Andrés, ¿cómo se han planteado hacer? Bueno, mira, precisamente con el cambio que se está llevando a cabo en la tendencia planetaria del acceso a la información. En las nuevas generaciones, el acceso al conocimiento se da cada vez menos por los medios de comunicación hegemónicos, si básicamente decimos la tele, y cada vez más por acceso a diversos contenidos de redes sociales a través de plataformas, con 2 excepciones. Uno, que igual dentro de las plataformas, los que terminan teniendo la legitimidad o el protagonismo son los medios convencionales, es decir, una cosa es que te pasen un video de algún creador de contenido y otra es que te pasen un extracto de la BBC, ¿no es cierto? En redes sociales mismas. Entonces, lleva y se traslada esa credibilidad y legitimidad de los medios convencionales hacia las redes sociales. Eso muchas veces las encuestas que miden cómo se absorbe el conocimiento no toman en cuenta como diferenciador. Y la otra cosa que no se toma en cuenta, ya es más una realidad local, nacional, es el hecho de la radio, ¿no? La radio sigue teniendo muchísima fuerza, especialmente en zonas no tan, digamos, concentradas como Quito y Guayaquil, pero a pesar de eso también en Quito y Guayaquil, la radio sigue teniendo una influencia gigantesca y por eso en algún momento yo proponía que la misión de la Revolución Ciudadana o de la izquierda y el progresismo en general debería ser tener por lo menos una radio en cada cantón que pueda estar 24 horas conversando con la ciudadanía sobre los asuntos que nosotros creemos que deben ser de relevancia nacional. Ahora, sabes que yo lo mencionaba también conversando con una autoridad de RC sobre temas de comunicación, ¿no? Y le decía, mira,
no hay que perder de vista nunca la importancia de la radio. Pero más allá de lo importante que pueda ser la radio en cuanto a transferir nociones de la realidad, me pregunto si ese mismo personaje que te escucha a ti en radio, al que le hace lógica lo que está escuchando de ti en radio, luego se ve envuelto en la presión social de otras redes para redireccionar lo que capturó en la radio. No sé si me explico. Hoy nos reíamos con mi equipo de producción porque veíamos a este sujeto que se hace llamar Conejo Oligarca. Oye, cuando yo estaba en la asamblea, de verdad que eran de otro nivel las asesorías de la asamblea. Ahora, yo me sentaba a conversar con Salim Saidán, con Javier Flores, con los propios andinos. Gustavo Chiriboga, gente de una altura intelectual y académica importante. Y éramos los asesores jóvenes en esa época de la asamblea. Ahora tienes a sujetos como este y menciono a Salim justamente porque una de las cosas que marcaba David Villamar de este intercambio es ahora un señor llamado Conejo Oligarca decide menospreciar a un académico de la talla y de la trayectoria de Salim. Entonces existe así como una presión social para minimizar aquello que viene desde el seso, aquello que viene desde el pensamiento y desde la formación, y explotar más bien, o bien el odio, la separación, pero también la ligereza del manejo de los conceptos políticos, y contra eso hay que luchar. Es durísimo luchar porque el fascismo se construye a partir de la deslegitimación de la intelectualidad, ¿no es cierto? Y eso no es nuevo, ¿no? Por eso a mí me atacaron durísimo en la campaña del 21, recuerda. O sea, tratando de deslegitimar el esfuerzo intelectual por uno formarse, por estar permanentemente tratando de ejercer pedagogía política, económica, social, y eso es algo que uno tiene que enfrentar todos los días y permanentemente. Pero más grave que lo puede ser la situación personal de uno, es lo que están haciendo con nuestro sistema educativo, Fernando. Tú tienes aquí una política expresa desde el Morenato, que continuó con Lazo y ahora con Noboa, en donde se va debilitando permanente y sistemáticamente al sistema educativo. Ahí es donde yo, por ejemplo, tengo una ligera diferencia con la lectura o el criterio que hace Jacobo, que por ejemplo él dice hay que criticar la falta de capacidad o la falta de gestión, cuando no es falta de capacidad o falta de gestión, es intencional. Cuando ellos deciden no vamos a ejecutar el presupuesto de educación, no es porque se les pasó un papel, no es porque no saben cómo firmar las resoluciones, es porque no quieren invertir en el sistema de educación pública, es porque quieren dejar sin medicinas en los hospitales, es porque tienen acuerdos firmados con el Fondo Monetario en donde dicen que deben reducir la masa salarial y la adquisición de bienes y servicios vinculados a esos sectores. Es la razón por la cual ayer Noboa firmó un decreto diciendo que ahora los salarios de los profesores se tienen que pagar con deuda para que puedas forzar la reducción sistemáticamente hacia esos sectores. Entonces, en el caso de educación y lo que tú hablas de la disputa entre esta trivialidad del conejo oligarca versus la intelectualidad expresada en el sistema educativo y en el sistema de educación superior, se refleja en la decisión, por ejemplo, de que en pleno 2025, Daniel Noboa nos quiere idiotas porque elimina la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En el 2025, Fernando, en el 2025 decide deshacerse de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, no es simplemente un par de tweets donde se refleja esto, sino en la estupidización intencional de la sociedad, recortando el presupuesto a la universidad pública, ya dicen que la quieren privatizar, quitándole los recursos de la educación pública, expulsando a los niños del sistema educativo. ¿Hacia dónde? Si los pelados de 12, 14, 15 años no están en la escuela, no están en el colegio, adivina dónde están. En las bandas, pues en el crimen organizado. Es consecuencia directa del abandono del sistema educativo. Por eso, cuando yo fui candidato, decía, primera emergencia en educación. Aquí necesitamos devolver a 500,000 pelados, 500,000 guavos, 500,000 niños, adolescentes, jóvenes, niñas, al sistema educativo y abrazarles desde ahí reconstruir la patria. Correcto. Y
Y ahí quiero preguntarte, a ver, ¿existen alternativas para darse de baja este decreto que busca financiar educación con recursos extraordinarios, que al final es muy específica la ley en cuanto a ello? ¿Van a explotar alguna de ellas? No, mira, lamentablemente la Constitución sí prohíbe que se financie los gastos corrientes de salud y educación con deuda, pero establece una excepción, ¿ya? Y dice, excepto si por excepción, en estado de excepción, el presidente emite un decreto. Entonces ahí está la excepción, es la que están utilizando, la han venido utilizando desde el gobierno de Lazo. Violaron esa lo que se llama la ley, literalmente en los libros de economía se llama la regla de oro de las finanzas públicas. Y es que no puedes pagar sueldos con deuda porque si no se te vuelve una deuda creciente e infinita e insostenible. Que lo cierto, por cierto, lo reconoce el Fondo Monetario en su informe. Dice que la probabilidad de sostenibilidad de la deuda del Ecuador es, dice, sostenible, pero no con una alta probabilidad. De otras maneras, te están diciendo es insostenible, ¿no? Entonces, esto va a explotar y explotará más adelante y es parte del diseño institucional intencional que hacen para pues dejar chantajeada y arrinconada a la economía nacional. Hablemos justamente de la economía nacional, Andrés, porque a mí me llama mucho la atención la lectura que hace el presidente anunciando un 4% de crecimiento, diciendo que básicamente todas las provincias se han recuperado en cuanto a ventas, en cuanto a generación de empleo. El presidente está viendo un país que yo particular y subjetivamente no estoy viendo y me siento un tipo informado, ¿no? Tendré mi área de mayor interés, pero siento que soy un tipo informado y yo no veo el país que el presidente plantea. Pero existen elementos que puedan, así sea estirando el chicle, justificar esta lectura que hace el presidente ya desde tu óptica de economista. El país está en un lugar mejor que en el 2018, como lo ha planteado repetidamente en las últimas entrevistas el presidente. No, de ninguna manera, no. Imagínate, un indicador basta, que es cuánta gente se ha ido del Ecuador. ¿Sí? O sea, desde el 2018 hasta la fecha se han ido más, digamos, los que dejan registros, ¿no? Los que salen en inmigración y anotan y dicen, me voy, 500,000 de los que se fueron anotando, ¿ya? Y de los que se fueron por la trocha, sin registrarse, etcétera, probablemente el doble. Entonces, ese es el mejor indicador de la situación. No hay una recuperación económica porque lo que tiene es que la gente se ha ido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se va, se alteran lo que se denominan los denominadores en los indicadores de empleo, de población económicamente activa, entre otros. Si tú tuvieras a esos 500,000 que se fueron dentro del país, la tasa de desempleo sería altísima, ¿no? Entonces, eso es lo que se fueron porque estaban desocupados y buscaban mejores alternativas. Se fueron porque aquí no había chance. Entonces, lo mismo en el sistema educativo. Dices, qué linda la tasa de graduación. Sí, pero ¿y todos los que están por fuera del sistema? No estás contando a los 50,000 pelados que están en las bandas de crimen organizado, que deberían estar siendo contabilizadas en el sistema educativo, ¿sí? Igualmente en el caso de las universidades. Porque como ya no tienes sistema nacional, ya no haces la evaluación de cuántos realmente ingresan. ¿Por qué? Porque ahora esa información está dispersa y así sucesivamente. Pero solo un punto que te quiero recalcar, relacionado al tema de la gente que se ha ido. Hoy, lo que le mantiene viva a la economía ecuatoriana, a pesar de que esté en un estado raquítico, porque lo único que mantiene el consumo de la gente mínimamente existente es las remesas. Las remesas de los migrantes, que este año va a pasar a ser 7.500 millones de dólares, lo cual es un récord desde que las remesas comenzaron a inicios de este siglo. Y esos 7.500 millones de dólares llegan a la vena a la gente, a la vena a las familias de los migrantes, que luego se traduce en consumo, que tal vez se traduce en una pequeña obrita en su territorio, que luego se traduce en una dinámica de la ruralidad hacia el centro y que ayuda a desconcentrar la economía hiperconcentrada, hipercentralizada que tenemos actualmente guiada por Noboa. Y mira lo perverso de todo esto, que luego que la gente se saque el aire, sangre, sudor, lágrimas desde Estados Unidos, desde España, desde Italia,
envían 300, 400 dolaritos a territorio ecuatoriano para que llegue a su familia que está en una zona rural, en Biblián, por ejemplo, en Biblián, ¿qué hace esa madre de familia? Consume, gasta un poquito, ayuda a su familia, pero luego termina otra vez centralizándose y concentrándose a través de los tutis, a través de las economías concentradas de los supermercados, a través de los circuitos concentradores. Y el dato más terrible que tengo, Fernando, que lo acaba de publicar el Banco Central del Ecuador, es que desde el inicio del gobierno de Noboa hasta la fecha han salido 8.500 millones de dólares en capitales de las familias más ricas del Ecuador. 8.500 millones de dólares, esos es 8 puntos del PIB, Fernando. Con esos 8 puntos del PIB, mano, vos me das eso a mí y le damos 3 vueltas y la economía ecuatoriana está creciendo brutalmente al 6-7% anual. Pero claro, como ese dinero vuelve a salir del Ecuador, luego de que le cuesta sangre, sudor y lágrimas a los migrantes enviar ese dinero aquí, los ricos lo sacan afuera, a Miami, a Nueva York, a Panamá, a las Islas Caimán, y eso termina minando, quitando la base económica a nuestro país. Por eso es que a algunos les va recontra bien y a la mayoría dice, ¿y dónde está? Pues no se ve. ¿Por qué? Porque esto es lo que está pasando en el Ecuador. Y ese es el propósito, según lo que tú decías, ¿no? Liberar la salida de divisas. Y aquí hay algo que te acabas de decir y que yo lo tenía apuntado, se me fue, pero lo dijiste hace algunos minutos. Y creo que requiere también de un ejercicio de mirarnos al espejo y de hacerme a culpa, al menos de mi parte. Estamos acostumbrados a decir que Noboa en el plano político, sí, claro, tiene grandes estrategas y a veces gana los momentos, estos fogonazos, saca victoria de estos fogonazos, pero por otro lado, ya cuando se trata de gestión, generalmente decimos que es un gobierno bastante inútil y vamos a los índices de ejecución y decimos, ok, son ministerios inútiles, es un gobierno inútil. Y tú acabas de marcar algo importantísimo y es que a lo mejor son deliberadamente inútiles. Y esto es parte de una estrategia. Tenemos 2 varas para medir al gobierno, hay que conocer también a quien tenemos al frente. Hemos cometido el error de medirlo con 2 varas distintas cuando debimos medirlo con la misma, que es justamente cumplir estos propósitos de los organismos multilaterales y eso supone una gestión inútil. Absolutamente. Yo te digo, he estado leyendo mucho que los alcaldes se quejan de que el CERCOP les tiene paralizados los procesos de contratación y que ahora los alcaldes, que no son el gobierno, también parecen inútiles, ¿no es cierto? Porque no pueden hacer obra y dicen es que el CERCOP me tiene paralizado. Bueno, ahí te demuestra la intencionalidad, ¿sí? Porque ya no le puedes culpar al alcalde de la gestión, pero sin embargo, a través del CERCOP les tienen frenada la ejecución. No porque hay irregularidad en los procesos de contratación, no, en absoluto, sino porque si tú lees el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay un capítulo que se llama de sostenibilidad fiscal y de entre esas medidas habla de racionalizar la compra de bienes y servicios y que el CERCOP sirva como instrumento para paralizar la ejecución de los gobiernos autónomos descentralizados y del sistema de seguridad social. Entonces, no tiene medicina los hospitales del IES. ¿Por qué será? Porque en el acuerdo con el fondo dice que no le van a dar paso a la compra de medicamentos. ¿Por qué los municipios no pueden ejecutar la obra? ¿Por qué no pueden adquirir lo que tienen que adquirir? Porque en el acuerdo dice que tienen que frenarle la ejecución a través de poniéndoles trabas en el sistema de compras públicas. Entonces, lo mismo se expresa en la propia ejecución del gobierno nacional, en donde, claro, para compensar la cero inversión pública, reparten, con eso sí, muchísimas luces, muchísimo show, unos cuantos bonos por aquí, unos cuantos bonos por allá, y de esa manera compensan la catástrofe que hacen en términos de paralizar intencionalmente la ejecución y la obra pública, ¿no? Querido amigo, hablemos del IES. Yo sé que usted me ve solamente cuando tiene tiempo, sus ocupaciones son variadas y muchas. Pero el día de ayer mira, tengo más de 20 años haciendo esto y creo que son pocas las entrevistas que yo he hecho que me han sobrecogido el alma como la de ayer. Estuve con el representante
de la Fundación Chicho Gavilanes para Ariel Chicho Gavilanes para los enfermos de distrofia muscular de Duchenne. Son 22 personas en el país, la mitad de ellos se atienden en el hospital de IES, en el Carlos Andrade Marín 10 en concreto. Hace un año no reciben medicinas y tenía yo al representante de la fundación, que es padre de los niños, diciéndome aquí, Fernando, la consecuencia de esto es que yo debo ver morir un poquito más todos los días a mi hijo. Y con todo lo pesado y lo doloroso que fue conversar con este padre y representante de fundación, y con todo lo que luego compartíamos nuestro dolor en la caja de comentarios, yo quiero plantearte la pregunta que va alrededor de la propuesta de eliminar los servicios de salud de el IES para derivarlos en un ya deficiente Ministerio de Salud que no logra en ocasiones ni siquiera recetarte paracetamol. Hablemos de esto. ¿Esto tiene que ver con esta carta de intención o esto tiene que ver básicamente con la visión del gobierno en que tener dos servicios en los que fracasan digamos, tener un servicio en el que fracasan es mejor que tener dos en los que fracasan también rotundamente? Sí, Fernando, con muchísimo dolor, ¿no? Por lo que te digo, o sea, hay tanta gente que el sistema de salud del IES, del seguro, ha sido un salvavidas, literalmente, y que ahora se lo trate tan ligeramente, ¿no? Imagínate, cuando hay este tipo de reformas, que por último, si alguna cosa así quiere racionalizar, el presidente, generalmente lo que se hace es se convocan a grandes conferencias, ¿ya? En donde tú convocas un proceso de 2-3 años de construcción de consensos, con un montón de análisis técnicos, de trabajos de investigación. Se convoca a la academia, se convoca a los expertos, a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, a la gente que ha trabajado antes en el Seguro Social, exdirectores, y dice, hagamos un gran plan nacional respecto a la racionalización del sistema de salud. Veamos cuáles son los principales problemas, los cuellos de botella. ¿Es esto sostenible? ¿No? ¿Qué podemos corregir? Se convoca a todo el mundo para llegar a una serie de soluciones técnicas y se construye en el camino un consenso político con los diversos actores. Se establecen las transiciones, las compensaciones. Dicen, bueno, esto vamos a sacar, pero en 15 años, en 10, en 5 y así vamos logrando racionalizar esto en el tiempo. Acá no. Acá un día, en una entrevista, el señor Noboa coge y dice, no, ¿sabe qué? Vamos a quitarle la salud al IES. Y eso sí no quiere decir, ¿no? Que lo que quiere es un sistema único de salud en el Ministerio de Salud, pero lo que no dice es que también le va a quitar el ISPOL y el ISFA, pues, la Seguridad Social, la Policía y la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En términos ¿Tú crees que llega ahí? Es que por supuesto, porque el objetivo, y tú le tienes que escuchar a los ministros que hablan sobre esta reforma, dicen que lo que quieren es el sistema único de salud en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, eso significa que el hospital de las Fuerzas Armadas, el hospital de la Policía, los dispensarios, los centros de atención y los centros de salud de Fuerzas Armadas y policías también van a pasar al sistema único de salud del Ministerio de Salud Pública. Solo que ahí no quiere decirlo de forma abierta Daniel Noboa. Ojalá alguien, ahora que está dando entrevistas, se atreva a preguntarlo. Pero la realidad es esa, porque los ministros ya han hablado del sistema único de salud. Y si tú lees el texto constitucional, la parte que tienen que reformar para quitarle la salud al IES también habla de la salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Entonces tienen que reformar todo ese capítulo, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso no se atreve a decir, pues, sí, ahorita quienes controlan las elecciones son los militares, quienes imprimen las papeletas son los militares, quienes hacen la logística del transporte son los militares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no se atreve a decirlo, pero eso es lo que realmente está en los planes del famoso sistema único de salud. Insisto, una cosa es armar un gran diálogo nacional para poder llegar, luego de un par de años de deliberaciones y estudios técnicos, a esta conclusión, y otra cosa es, no, es que en la página 45 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que tengo que sacar la salud del IES, como en efecto lo dice, y entonces ya saben que vamos a cumplir eso y vamos a hacer una constituyente express para quitarles. No, señor, eso no es correcto.
eso deslegitima la propia reforma, el propio esfuerzo político y económico e institucional que conlleva algo así, y termina pues generando una hecatombe y probablemente una crisis social. Cuando esto realmente se pongan a hacer y empiecen a poner carteles y decir, señor, usted ya no puede entrar aquí al hospital porque ya no es del seguro, vas a ver la crisis que se genera. Entonces, no es un juego de niños esto, hay que abordarlo con mayor responsabilidad, y Daniel Noboa no lo está haciendo así. Entonces, sí, es muy doloroso tanto en el plano personal de tantas víctimas y pacientes que conocemos, cómo le están tratando a nuestro país tan ligeramente en cosas tan sustanciales de los cuales dependen millones de vidas, ¿no? Entonces, él lo hace porque él jamás probablemente ha ido al seguro, ni nadie de su familia, y lo ve como una simple arreglo burocrático, como un simple arreglo burocrático, y no como algo que sostiene millones de vidas en este país. Bueno, sus empleados van a visitar a sus familiares hospitalizados en el seguro, en Porsche y con chofer. Sí. Oye, te sale bien el guayaco que hiciste hace un rato, ¿eh? No quise interrumpirte, pero te salió bien. No me da cuenta. Ya para ir cerrando, Andrés, ¿qué otros inconfesables no confiesan? No, yo empezaba hablando y empezaba este programa hablando y mirando un video de una entrevista de la ministra Núñez, que termina por soltar algunos inconfesables entre líneas, porque no te lo dice explícitamente. ¿Qué otros inconfesables hay en los propósitos que lleva este impulso por la consulta popular y la constituyente por parte del gobierno? Fernando, yo quería aprovechar tu grandioso espacio para ver si me das un chance de comentar un tema que dijo hoy esta mañana Noboa, ¿no? Que es este hecho que Noboa en menos de una semana pasa de decir de bases militares en Galápagos a decir que ya no son militares, a decir que ya no en Galápagos, a decir que mejor solo bases de Homeland Security en Manta y en Salinas, que luego no explica qué significa Homeland Security, pero uno que coge y hace el Google rapidito, son las cárceles de migrantes, esas son las bases de Homeland Security, y luego termina diciendo que mejor va a poner una base brasileña en Sucumbíos o en Orellana para cuidar la Amazonía. Entonces, claro, somos giles el resto que pucha, nos dejamos golear por el señor Noboa. La realidad, mano, es que es mentira lo que nos está diciendo Noboa. El plan, como se le salió, y creo que ahí el periodista Rincón de CNN ya le agarró en frío, como lo hemos venido denunciando ya más de un año, es tener esa base militar en las Islas Galápagos. Y yo quiero que tu audiencia se ponga a googlear en este momento, en el momento que nos vean, sea ahora en vivo o en diferido, por favor busquen la resolución 23-CREG-10-12-2024. La resolución 23 CGREG 10-12-24 del Consejo de Gobierno de Galápagos, que ustedes, si lo ven en Google y si todavía no lo han descargado, van a encontrar que está ya aprobada la presencia de buques de guerra, aviones militares y otros en las Islas Galápagos por parte del Consejo de Gobierno de Galápagos. Entonces, esta no es una mentirita que así nomás se le sale al señor Noboa y todo el mundo nos vamos a creer. No, está plenamente documentado por su propio gobierno, y esa resolución evidencia claramente cuál es el plan, que es la presencia de una base militar estadounidense en territorio de las Islas Galápagos. Claro, un inconfesable que se le chispoteó, digamos. Es que mira que él tiene una tarea que le encomiendan desde afuera, tanto los del FMI como desde el Pentágono, y él es ciudadano estadounidense. Él tiene que cumplir eso porque es su obligación como ciudadano estadounidense defender la bandera de los Estados Unidos, es su obligación. O sea, esa es su tarea, es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo no va a darles presencia militar en las Galápagos si eso es lo que les piden? Él se debe a esa bandera, es normal. Así como yo me debo a la bandera ecuatoriana,
él se debe a la bandera norteamericana y entonces él obedece lo que le dice su gobierno. Punto. Bien, hablabas también de consensos nacionales, Andrés, y quiero terminar esta entrevista recordándote lo que dijo hoy el presidente Noboa sobre Revolución Ciudadana. Dijo que hablaría con ellos, no con Luisa González, sino únicamente con Correa, porque es su jefe. Dentro de la mentalidad y lo que quiere establecer como relato, aquí nadie piensa sino Correa, pero decía, hasta con él hablaría. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno nacional, ya como agrupación política, no como... Claro, cuando gane el no. Luego de que gane el no, por supuesto, porque evidentemente él queda descolocado. Imagínate llevar una propuesta de ese estilo y va a fracasar. Entonces ahí evidentemente necesitamos reconfigurar las reglas de juego del país. Y lo hemos planteado, ¿no es cierto? Cuando vino el presidente Petro, a quien también ofendió hoy el señor Noboa, cuando vino Petro dijo, bueno, y conversen, pues hagan un gran diálogo nacional. Nosotros hemos puesto una serie de líneas claras de lo que significaría un diálogo nacional, pues respeto al derecho internacional, derecho al asilo, respeto a las reglas democráticas de juego, que se abran las urnas, hasta para que diga, ahí está, ven que no tenían razón, ya pues abre las urnas, ¿no es cierto? Respeto a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, que ya pare con esto de retenerles el dinero, de querer pagarles en papelitos, en bonos, de frenarles la ejecución con el CERCOP. No, respeto a la autonomía de los GATS, a las preasignaciones que están en la Constitución. Eso es fundamental para que, bueno, él es electo democráticamente, si él les dice así, nosotros también tenemos nuestros representantes electos democráticamente. No nos ponga trabas en la ejecución. ¿Ya? Entonces, esos son elementos fundamentales de el regla de los juegos democráticos que queremos que se cumplan en el marco de un posible diálogo nacional. Dice, es que quiero cambiar este articulito de la Constitución. Chévere, podemos verlo con 2/3 en la Asamblea, si es que es razonable, si es que es conveniente para el país, luego de un proceso, como te digo, de diálogo, de concertación, de construcción, pero no vamos a hacer un proceso constituyente, además con la intención de proscribirnos y sobre la base de eso jugar. Entonces, nosotros, claro que estamos abiertos al diálogo, primero, luego de que gane el no y cuando se cumplan estas condiciones mínimas de reglas democráticas. Querido Andrés, oye, qué valioso que es conversar contigo, de verdad, y lo conversaba ahora con mi equipo antes del programa y decía, ustedes se han dado cuenta lo que Andrés Arauz ha aportado desde el inicio de los 2 años que tenemos al aire, así que yo siempre te lo agradezco, querido amigo, y la apertura, la generosidad de tu tiempo y la claridad, además, de las ideas que propones. Te mando un gran abrazo. A ti, Fernando, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de La Contra, que tengas un lindo feriado. Lo mismo para ti, querido Andrés, un abrazo fuerte. Chao. Bien, Andrés Arauz, ex candidato presidencial, destacado, voz en la Revolución Ciudadana.